Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Ezequiel capítulo 33. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por tus múltiples y maravillosas bendiciones, porque nos das un día más de vida y nos das la oportunidad de conocer cuál es tu voluntad a través del estudio de tu palabra. Por eso queremos pedirte que el Espíritu Santo sea enviado a nuestros corazones para que podamos tener el entendimiento suficiente y poder tomar las lecciones oportunas para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 33 de Ezequiel es el comienzo de una serie de capítulos que versan sobre la rehabilitación del pueblo elegido en el futuro. Una vez que las profecías de la destrucción de Jerusalén se han cumplido, comienza un proceso de siembra de esperanza sobre la resurrección nacional. Este capítulo nos habla de una nueva fase del ministerio de Ezequiel. Se reafirma ante el pueblo su comisión profética. Tiene una responsabilidad ante Dios en favor de su pueblo que debe cumplir fielmente. Pero también nos habla de la justicia de Dios y la manera en cómo trata al pecador. Elena de White destaca la importancia de este capítulo al decir: el capítulo 33 de Ezequiel demuestra que el gobierno de Dios es un gobierno de responsabilidad personal. Cada uno debe responder por sí mismo. Nadie puede obedecer en lugar de su prójimo. Nadie puede justificar el descuido de su deber por causa de un descuido similar de su prójimo. Carta 162 del año 1900. Este es el tema que subyace en todo el capítulo. Vamos a la primera sección, que son los versículos 1 al 9, en el que se describe cuál es la tarea del atalaya y se amonesta a Ezequiel a cumplir su deber como un verdadero centinela del pueblo. Vamos a considerar varias cosas de este pasaje. Los versículos 1 al 4, leamos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando traiga yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela, y él vea venir la espada sobre la tierra y toque trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. La función del atalaya o centinela es que en las ciudades antiguas se construían murallas para proteger la vida de sus habitantes de posibles ataques de los enemigos. Se colocaba allí un vigía o centinela y era el deber de él informar sobre todo lo que se acercaba y en qué condición venía el que se acercaba, si venía en son de paz o en guerra. Veamos un ejemplo. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 17. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? La función del centinela era informar. La seguridad del pueblo, de la ciudad, estaba en que él cumpliera fielmente su tarea. Sigamos con Ezequiel 33. En el versículo 13 resalta: si ve acercarse el ejército del enemigo, toca trompeta para advertir al pueblo. Esto nos resalta que en toda tropa, especialmente en la noche, mientras los soldados descansaban, siempre hay un vigía, un centinela que cuida mientras los demás descansan. La seguridad de todos está en que el centinela cumpla fielmente su función. Pero ahora comienza a hablar de responsabilidades. Se dice que el centinela cumple fielmente su labor de advertir que viene el enemigo. Si nadie le presta atención y las personas mueren, no es por culpa del centinela, sino de aquellos que no quisieron escuchar. Leamos el versículo 5. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él,
pero el que se prepare salvará su vida. La tarea del atalaya la ha cumplido fielmente, pero a pesar del sonido de la trompeta, la gente no prestó atención. En este caso, la responsabilidad es sobre la persona que no quiso escuchar la advertencia. Leamos el versículo 6. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiere a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. Ahí se nos describe cuando el centinela no cumple su función y el pueblo cae en manos enemigas. Esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuenta de esa muerte. Noten que está trasladando el tema a los asuntos espirituales. La destrucción ciertamente viene, pero una función tiene el que da el mensaje y otra el que recibe el mensaje. Cada uno será juzgado de acuerdo a su lugar y la reacción ante el inminente acontecimiento. Entonces Dios reafirma el trabajo de Ezequiel como profeta. Es un centinela, un mensajero de parte de Dios. Versículos 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Su deber es dar el mensaje de Dios. Su deber es que la gente escuche de manera clara la amonestación del Señor. Si no lo hace, Dios va a juzgarlo severamente. Pero si Él cumple su función y da el mensaje, pero la gente no escucha, no atiende la advertencia, pues ellos perecerán. Él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Esta es la función de la iglesia en estos últimos días de la historia. Nosotros tenemos un mensaje de Dios, un mensaje de salvación, un mensaje de advertencia. Nuestro deber es dar un mensaje claro, oportuno, para despertar a las personas sobre el inminente peligro en que están. Si no hacemos esa tarea y el mundo se pierde, es nuestra responsabilidad. Pero si cumplimos la tarea, alguien se salvará. Y los que se pierden no serán nuestra responsabilidad porque cumplimos fielmente nuestra tarea. El peligro nuestro es estar callado. Nadie podrá salvarse en silencio. Los cristianos corren peligro cuando no se involucran activamente con la obra de Dios, pues su pasividad puede darles una falsa seguridad y podrían perderse. Elena de White nos ofrece algunas amonestaciones al respecto. En cuanto al atraso de la obra que la iglesia debe cumplir, ella dice: es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Los centinelas están durmiendo. Sufrimos años de atraso. Sientan los principales centinelas la urgente necesidad de prestar atención a sus propios casos, no sea que pierdan las oportunidades que tienen de ver los peligros. Joya a los Testimonios, tomo 2, página 322. Tal vacilación en cumplir el cometido divino puede llevarnos a la perdición. Sigue diciendo: tenga el centinela cuidado, no sea que por su vacilación y demora deje que las almas perezcan y se le haga responsable de la sangre de ellas. Mismo libro, misma página. La tarea de los centinelas modernos y su obra como ministros de la palabra es importante y no debe ser descuidada. Miren el siguiente comentario. Es el privilegio de los atalayas de los muros de Sión vivir tan cerca de Dios, ser tan susceptibles a las impresiones de su espíritu, que Él pueda obrar por medio de ellos para advertir a los hombres y mujeres su peligro y señalarles el lugar de seguridad. Han de advertirles fielmente el seguro resultado de la transgresión y proteger fielmente los intereses de la iglesia. En ningún tiempo pueden descuidar su vigilancia. La suya es una obra que requiere el ejercicio de todas las facultades de su ser. Sus voces han de elevarse con tonos de trompeta y nunca han de dar una nota vacilante e incierta.
No han de trabajar por la paga, sino porque no pueden obrar de otra manera, porque comprenden que pesa un ay sobre ellos si no predican el Evangelio. Escogidos por Dios, sellados con la sangre de la consagración, han de rescatar a los hombres y mujeres de la destrucción inminente. Hechos de los Apóstoles, página 291. Nuestra tarea es solemne, importante y necesaria. Vivimos en un tiempo donde se pide a cada hijo de Dios una entrega total al Señor y una disposición de cada uno a trabajar en favor de la salvación de los demás. Una tarea que nadie puede hacer por nosotros. Es una tarea que debemos asumir de manera individual. La segunda sección de este capítulo 33 de Ezequiel son los versículos 10 al 20 y habla de la responsabilidad individual. El llamado del Señor para su pueblo y para todos nosotros hoy se presenta en los versículos 10 y 11. Ante el reconocimiento que el pueblo va camino a la perdición, entonces surge una pregunta importante. ¿Cómo podremos vivir? La respuesta a esta pregunta revela la intención de Dios, que no quiere que las personas perezcan. Él vino a dar su vida por todos los seres humanos y Él extiende la invitación a todos. Leamos el versículo 11. Diles: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que con que se convierta de su mal conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Dios quiere que cada uno tenga la oportunidad de reconocer su pecado y reconocer que está perdido, y entonces busque la solución en el lugar correcto. Venga a Cristo y tenga vida. Es dar la vuelta, es volver nuestra mirada a Dios. Pero estos versículos nos confrontan con una realidad. La salvación o la perdición es un asunto de decisión. No es un asunto si siento o no, sino de aceptar la invitación o rechazarla. El Ellen White nos recuerda: mediante amonestaciones y súplicas ruega a los extraviados que cesen de obrar mal para retornar a Él y vivir. Da a sus mensajeros escogidos una santa osadía para que quienes los oigan teman y sean inducidos a arrepentirse. Libro Profetas y Reyes, página 76. Hoy es el tiempo de responder al llamado del Señor. Hoy es el tiempo de reconciliarnos con el Eterno. Entonces, el capítulo presenta un planteamiento sobre la justicia de Dios y el trato con el pecador. Leamos el versículo 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Esta es una declaración muy importante. No somos salvos por nuestra propia justicia. Nadie se salva a sí mismo. La justicia es algo que proviene de Dios. Además, desmiente la afirmación que una vez salvo, siempre salvo, en el sentido de que si acepto hoy a Cristo, no me da esto libertad para seguir pecando. Pues si ayer acepté a Cristo y hoy me aparto del Señor para pecar y no me arrepiento, pues lo de ayer no cubre lo de hoy. La salvación es una experiencia diaria. Ahora, si yo ayer era un pecador empedernido y hoy me convierto al Señor, pues el pecado de ayer no cuenta. Ahora he nacido a una nueva vida en Cristo Jesús y el pasado es borrado. Sigamos con el versículo 13. Si yo le digo al justo: vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. Es decir, todos los días debemos entregarnos al Señor. Todos los días debemos abrigarnos en su justicia. Si me equivoco y confieso mi pecado, seré perdonado. Pero la confesión de ayer no cubre el pecado que cometa hoy. Día a día debo vivir para Cristo. Si ayer eras un pecador perdido, caíste en las profundidades de la maldad, pero hoy te das cuenta de tu error, te duele haber ofendido al Señor, vienes en busca del amor de Dios, te arrepientes de tu pecado, el Señor te perdona y te salvas.
Leamos los versículos 14 al 16. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó, y obedece los preceptos de vida, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. El arrepentimiento incluye un cambio en la conducta, una nueva vida. Dios vino a redimir a los pecadores y cuando aceptan la amonestación del Señor, pues Él perdona y salva. No existe un caso que Dios no pueda solucionar. No existe una situación que Dios no pueda arreglar. Ven a Jesús como estás, que Dios se encarga de enderezar tu vida. Entonces cuestionan la justicia divina, versículo 17. Los hijos de tu pueblo dicen, el Señor no actúa con justicia. En realidad los que no actúan con justicia son ellos, porque ellos creen que el pasado de Israel era la garantía de que nada les iba a pasar. Ellos creían que por la fidelidad de David, de Josías, nada les iba a pasar. Pero la verdad es que el justo que se aparta del camino se perderá, pero el pecador que se arrepiente se salvará. Y entonces concluye diciendo, versículo 20, pero vosotros habéis dicho, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. La salvación no se recibe por herencia. Si mi padre fue bueno, eso no garantiza que yo lo sea. Si mis padres se arrepintieron y alcanzaron la salvación, eso no lo heredo. Yo debo arrepentirme y yo debo personalmente recibir a Cristo en mi corazón, porque cada uno tiene que dar cuenta de su vida a Dios. En la tercera parte del capítulo, Dios, por medio de su profeta Ezequiel, va a profetizar la desolación del país una vez más, porque Jerusalén ha caído. Leamos los versículos 21 al 29. Veamos esta sección y resumamos su mensaje. Esta es una segunda profecía que aparece en el capítulo y quizás pronunciada después de la llegada del fugitivo. Más o menos se cree en julio del 586 a.C. Esta profecía revela la arrogancia de los judíos. Ellos dicen, si Abraham, que era uno solo, llegó a poseer todo el país, con mayor razón nosotros, que somos muchos, habremos de recibir la tierra en posesión. Lo que vemos en esta afirmación es que ellos no tenían la menor intención de arrepentirse de sus pecados, la causa primaria del desastre en Jerusalén. Su confianza está basada en la espada, en la guerra, no en Dios. Si eran hijos de Abraham, pues creían que con eso bastaba. Pero es que la salvación no es un asunto de herencia. Su arrogancia se manifestaba en la cantidad de pecados que ellos todavía practicaban y en los que no se ve intenciones de dejar. Por lo tanto, la tierra será desolada. Los impíos morirán. El castigo es inminente y completo. Muchas veces creemos que por estar afiliados a una iglesia o pertenecer a una familia tal o ser hijo de un líder de la iglesia, que eso es suficiente, pero no es así. La vida cristiana es una experiencia personal, cada uno con el Creador, cada uno aceptando la vida eterna, cada uno haciendo de Cristo el guía de su vida. Eso es lo que hace la diferencia. Y finaliza el capítulo con una terrible amonestación para aquellos que no escuchan la voz del profeta. Leamos los versículos 30 al 33. En cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vienen a ti como viene el pueblo y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y tú eres para ellos como un cantor de amores, de hermosa voz y que canta bien. Ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Sin embargo, cuando eso llegue, y ya está llegando, sabrán que en medio de ellos hubo un profeta. Lo que trata este pasaje es sobre la indiferencia total
al mensaje de salvación. Ellos vienen y escuchan a Ezequiel, pero no prestan atención al mensaje. Por el contrario, lo comentan, pero luego no lo practican. Muchos llegan a la iglesia, escuchan el mensaje y hasta ven el mensaje que estuvo bueno o regular, si el predicador les agrada o no, pero al salir del templo, nada ocurre en sus vidas. No hay cambios, no hay arrepentimiento, no hay práctica del sermón. Entonces simplemente perdiste el tiempo. La verdadera religión no es la que se profesa en el templo con estrictas prácticas de adoración, sino la que se vive en los hogares, en el trabajo, en los momentos de esparcimiento. Allí es donde el evangelio se hace efectivo. De nada le vale a Israel tener profetas como Ezequiel si no le van a poner cuidado, ni van a prestar atención a sus llamados. Por eso termina el capítulo expresando una verdad tremenda. No obstante, cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Cuando las cosas sucedan, cuando la profecía se cumpla, cuando el tiempo llegue, entonces reconocerán que ellos fueron amonestados, que Dios sí obró con justicia enviando su mensajero, que sí hubo profeta, pero que ellos no le prestaron atención. Entonces no hay excusa. Apreciado amigo y hermano, cuando el mensaje de Dios llega a tu vida es para darte un mensaje de esperanza y salvación. Pero si no prestas atención, cuando el juicio de Dios llegue, entonces te darás cuenta de que no tienes excusa, que Dios te lo advirtió, pero no quisiste escuchar. Por eso en este momento te invito a que escuches la voz del Señor. Dice el apóstol: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Responde al llamado del Señor, acude a sus brazos y el Señor te dará perdón y restaurará tu vida. Que el Señor te bendiga hoy. Es mi oración por ti. Amén.